Amados hermanos, hoy en esta oportunidad me gustaría hablarles sobre el tema de los dones del Espíritu. Es un tema que todo cristiano debería de entender y comprender y recibirlo en su corazón y aplicarlo en su vida. El don del Espíritu, hermano, no es que nosotros lo tengamos, sino es que el Espíritu Santo lo da conforme a las necesidades, no de la persona, sino de la iglesia, porque nosotros no somos una organización, hermano, somos un organismo vivo, porque cada persona que es parte de la iglesia es como una tipo célula, hermano, y cada célula tiene que estar coordenada y ordenada según el lugar en donde se debe de encontrar para de esa manera actuar como debe de actuar. Como la mano tiene que ser como mano y abrir y cerrar, mover los dedos. El ojo que tiene que ver, hermano. Por eso los dones son dados por el Espíritu. No es que nosotros mismos los tengamos ya hechos predeterminados desde fábrica. No, es que el Espíritu Santo da los dones. Él es el que los administra y los ministra en cada uno de nosotros. También otra pregunta, ¿cómo podemos, los que ya tenemos algún don, utilizarlo y cómo saber utilizarlo? Esa es una muy buena pregunta. ¿Cómo podemos saber que tenemos un don? ¿Cómo podemos usarlo ese don? ¿Y cómo podemos saber cuándo usarlo? Esas tres preguntas, hermano, que son muy importantes, se responden con una sola respuesta. Es el Espíritu Santo. Porque por lo que dije anteriormente, Él es el que da los dones conforme la necesidad que tiene la iglesia. Entonces, ¿cómo puede ser cómo más bien la persona puede decir, es que qué don tengo? El don que te va a dar el Espíritu Santo es conforme a la necesidad de la iglesia. Entonces, ¿cómo sé cómo puedo saber que yo tengo un don, verdad? ¿Y cómo puedo saber cómo usarlo? Hermano, fácil y sencillo. El Espíritu Santo te va a indicar cuándo es el momento y cómo lo vas a hacer, porque Él es el que da el querer como el hacer. También otra pregunta, ¿verdad? ¿Cómo es saber administrarlos? ¿Cómo es saber demostrarlos, verdad? Porque la primera es cómo saber que tú lo tienes. La segunda es cómo saber cuándo practicarlo, cuándo hacerlo. Y la tercera es cómo demostrarlo, cómo llegar a la práctica más profunda. Fácil, hermano. El Espíritu Santo te va a dar los parámetros que tienes que hacer, pero también tú lo tienes que poner al servicio. Miren, fácil y sencillo. El Espíritu Santo te va a revelar cuál es el don que tú tengas para la necesidad de la iglesia. El Espíritu Santo te va a enseñar, porque te va a poner el querer como el hacer, de cómo ejercer el don. Y el ministro que el Señor puso sobre tu cabeza como cobertura va a ser el que te ayude a saber cómo usarlo en el momento, si es posible, o guiarte simplemente por el Espíritu, ¿verdad? Como cuando está uno en la congregación y empieza a hablar en lenguas y esa persona recibe la interpretación también y empieza a hablarlo. En ese momento, pues el hermano no pudo llegar con el pastor y decirle, ¿sabe qué? Tengo esta palabra porque en el momento pues lo dijo, ¿verdad? Pero para eso, antes, ese siervo de Dios o sierva de Dios debe de decirle al pastor, ¿sabe qué? Yo hablo en lenguas, profetizo por la gracia de Dios y pues pongo mi don a servicio de usted para de esa manera la iglesia sea edificada y usted sepa que hay profeta en Israel. Y entonces el pastor le va a dar a usted la autoridad para poder ejercer su don con libertad y en orden, hermano. Porque no se trata de que porque usted tiene el don de profecía,
va a irse a meter a cualquier iglesia y va a decir una profecía que tal vez ni sea cierta, porque la intención de su corazón más no es ponerse en orden, sino simplemente desordenar la iglesia. Porque aquella persona que no se somete bajo la autoridad de su pastor y profetiza, va a tener lo que se llama la operación de error. Y la operación de error es que el Espíritu Santo va a permitir que un espíritu de engaño entre sobre ese profeta, entre sobre esa persona y ejerza su don, lamentablemente en falsedad. Por eso es que se llegan los casos que hay cristianos o profetas o ministros o personas que tienen un don que dicen una profecía y no se cumple, o que hablan en lenguas y lo que dicen no se entiende, por lo mismo, porque era una operación de error, porque el profeta o la persona que tenía ese don no lo puso en orden, y Señor no bendice nada que no está en orden. Por eso, hermano, antes de preguntarte qué don tengo, antes de preguntarte cómo lo puedo usar y antes de preguntarte cómo lo debo hacer, pregúntate primero si ya te pusiste en orden, porque eso es lo más importante. Miren, el apóstol Pablo le dijo a los corintios que era una iglesia llena de dones. Hermano, allí decía él que decía, no, a ustedes no les falta ningún don, ustedes lo tienen todo. Imagínense, estamos hablando de 18 dones del Espíritu Santo que se movían en una sola iglesia. Imagínense que fueran 200 personas y cada una de esas 200 personas, supongamos que cada una tenía 10 dones de los 18. Imagínense qué gran bendición, qué gran poder, qué gran derramamiento del Espíritu, pero qué fue lo que hizo que esa iglesia fuera reprendida por Pablo. Si se supone que lo que anhelan todos los cristianos es ser llenos del Espíritu. Y esa es la vida que todo cristiano tiene que buscar, ser lleno del Espíritu. ¿Y por qué el apóstol Pablo los reprendió? Fácil, porque estaban en desorden total, hermano. Decía que hablaban en lenguas todos y al mismo tiempo. Y cuando daban una profecía, profetizaban de 2, 3, 4, hasta quién sabe cuántos al mismo tiempo. Y entonces se le quitaban tiempo a la palabra de la predicación. Entonces, hermano, ese es el detalle. Una iglesia puede tener cientos de dones, hermano, todos los dones, pero si no está en orden, entonces no va a servir de nada. Aunque el Espíritu Santo se derrame sobre ellos por su misericordia, no va a lograr su objetivo porque la gente no está en orden. Eso es lo terrible, hermano. Y ahí es cuando llega aquella dulce palabra que el Señor dijo, por favor, no entristezcáis al Espíritu. Hermano, eso es entristecer al Espíritu cuando Él derrama sobre ti su gracia, su multiforme gracia, y tú no te pones en orden para aplicarla, para bendecir a los demás, y solamente te buscas tu beneficio propio. Por eso tú, hermano, que te preguntas sobre estas lindas y gratas bendiciones de los dones, de los 18 dones del Espíritu Santo, ten en cuenta que primeramente tienes que poner tu vida en orden. Hermanos, en el versículo 1 de Hechos, en el capítulo 1, nos narra sobre el evento del Pentecostés, que estaban todos los apóstoles, ¿verdad? Reunidos en un solo lugar, buscando al Señor con un anhelo y un deseo ardiente, hermano, para ser bendecido. Y nos habla también en el versículo 13 también de ese mismo capítulo. Y también nos habla en el capítulo 2, en el versículo 1 al 4, que donde se derramó el Espíritu Santo, pero porque antes ellos estaban reunidos, enfocados,
deleitándose en la presencia del Señor. Entonces, hermano, ¿en dónde se mueve el Espíritu Santo? ¿En dónde se derrama el Espíritu Santo? ¿En dónde el Espíritu Santo ministra dones? En la vida de aquel Hijo de Dios que se mete en la intimidad con Dios en lo secreto. Porque, hermano, no, porque miren, sería una mentira tratar de engañar al Espíritu Santo, que tú vayas a tu iglesia y empieces a profetizar si en tu casa ni siquiera oras, ni siquiera lees la palabra. ¿Qué vas a profetizar si ni siquiera sabes que ni siquiera sabes cuántos libros tiene la Biblia? Si ni siquiera la lees, cómo vas a profetizar si ni siquiera entiendes la palabra? Tú que hablas en lenguas y no tienes ni siquiera el don de la interpretación, porque no lo buscas, sino anhelas. ¿Para qué alzas tu voz? Si lo único que vas a decir van a ser palabras que no se entiendan. Mejor háblalas quedito para que tu propio espíritu ministre a Dios y se ministre a sí mismo a través del Espíritu Santo, pero para ti. Porque lo único que vas a hacer, vas a desesperar a los demás hermanos, porque hay quienes buscan una palabra de aliento. Y si tú nada más hablas en lenguas, entonces el único edificado eres tú. Pero los dones no son para el beneficio de uno propio, sino para el bien común. Entonces tú estás utilizando tu don mal. Y eso no está bien, hermano. Por eso, si recapitulemos, ¿cuántos dones del Espíritu hay? Son 18. En la descripción de este video les voy a poner cada uno de los dones y también les voy a poner los versículos bíblicos. También, ¿quién es el que ministra los dones? Es el Espíritu Santo. ¿Cómo sabemos cómo usarlos? A través del Espíritu Santo. ¿Y cómo saber cuándo aplicarlos? Cuando tú pongas tu vida en orden y cuando lo pongas al servicio de tu pastor, de tu ministro, para la iglesia. Hermanos, eso es la gran bendición que el Señor nos dio, el Espíritu Santo. Y entonces, si es el Espíritu Santo el que da los dones, entonces yo puedo pedir dones, aunque el Espíritu Santo los dé como Él quiera. Sí, hermano, el Espíritu Santo no nos niega el que nosotros pidamos los dones, pero, pero debemos de entender algo. No pidas, vamos a suponer, que tú pides el don de hacer milagros. ¿Cuál es la motivación por ese don? El hacer milagros. El que tú el que tú hagas un milagro, levantes a un muerto de la tumba y lo grabes en Facebook y lo subas para buscar like. ¿Crees que ese es una voluntad tuya buena para Dios? ¿Crees que esa es un buen pretexto para decirle al Espíritu Santo, quiero levantar muertos para ser visto por la gente y que me pongan likes en el Facebook? ¿Verdad que no? Entonces, si tú vas a pedir un don, recuerda, los dones son para la edificación de la iglesia. Si tú estás viendo que falta un intérprete en la iglesia de las lenguas, pídelo tú. Si tú ves que hace falta profecías en la iglesia, pídelo tú para que tú a través de ti hables profecía. Si tú ves que falta el don de la enseñanza, entonces tú pídelo. Si hace falta el don de la ayuda, tú pídelo. Si hace falta el don de la exhortación, tú pídelo. Pero para la edificación de la iglesia, no para que tú seas visto de los hombres, no para que busques likes en el Facebook o en el Instagram o en cualquier red social, no, es para bendecir al pueblo. Hermanos, los dones del Espíritu son para esta vida. Y si tú tienes un don, el Espíritu Santo te lo reveló. Y todavía tu pastor sabe que tú tienes un don porque Él te ha discernido. Entonces, hermano, no lo ocultes. Porque todo lo que no hiciste para bien para la iglesia,
te va a ser demandado. Por eso, si tú tienes un don que hablas en lenguas o que profetizas, tienes que hacerlo todo lo que te dije a través de la palabra, no por mis propias palabras, sino con la palabra sustentada en la Biblia. Entonces, después de hacer todo eso, utilízalo, úsalo. No te quedes callado, porque cuánta gente está esperando una palabra de aliento. Aún el apóstol Pablo dice, ustedes pidan el don de la profecía para cuando llegue una persona inconversa, desde entrando desde la puerta, empieza a recibir profecía, 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 para que en el momento él diga, Dios existe, porque me dijeron hasta de qué color me puse los calcetines hoy. Por eso, hermano, ese es el don del Señor, el Espíritu Santo, que ministra a nosotros sus dones. Hermano, la vida devocional del cristiano es la que va a originar esa atracción del Espíritu Santo. Y a través de esa atracción del Espíritu Santo es cuando el Espíritu Santo va a posar sobre ti y te va a dar los dones que tú necesites utilizar para el bien de la iglesia. Y eso va a conllevar una gran bendición para nuestras vidas, hermanos. Porque cuando lleguemos al cielo y el Padre, perdón, nuestro Señor Jesucristo nos diga, tú me visitaste cuando estaba yo en la cárcel, tú me dices de comer, tú me vestiste, y luego nosotros vamos a decir, ¿y cuándo hicimos eso? Por cuanto lo hicieron, por aquellos pequeñitos, lo hicieron para mí. Por eso, hermano, no te pongas triste si te acabo de decir que porque tú querías el don de milagros para irte a la calle y sanar a toda la gente y que te aplaudan, no te pongas triste por eso, sino disciérnete a ti mismo, piensa en ti mismo, reflexiona y di, Señor, dame los dones que tú quieres que yo use, dame los dones que tú sabes que la iglesia necesita para ser edificada, porque recordemos, ya estamos en el último tiempo, estamos en la última hora, el Señor ya viene, entonces necesitamos que utilizar esos dones, porque también va a llegar y nos va a demandar los dones. Está aquel que le dieron 5 talentos y dio 10. Está aquel que le dieron 2 talentos y dio otros 2. Y está aquel que dio uno y lo enterró en la tierra, amado hermano. La tierra representa al mundo. ¿Cuánta gente no pone su don al servicio del mundo? Porque hasta eso, los dones son irrevocables, hermano. Es por eso que vemos mucha gente allá, dice que ser cristiana, y empiezan a hacer aracles y empiezan a hacer maravillas, a los que les dicen prodigios mentirosos. No porque no sean verdad esos prodigios, sino porque un espíritu de error, un espíritu de mentira se ha metido en esas personas y no el Espíritu Santo y están ejerciendo el don que el Espíritu Santo les dio por la multiforme gracia de Dios. Eso es lo malo. Por eso, hermano, tú tienes que tener una vida devocional con el Señor. Eso es lo que, mira, hasta dice el Pablo, que todos los anhelan los mejores dones, pero yo les muestro un camino mucho más excelente, que es el amor. Si tú tienes amor, hermano, lo tienes todo. Todo. No es que el amor sea un don, es que simplemente el amor es Dios. Y no podemos ponerle un molde a Dios, ¿verdad que no? Entonces no podemos decir que Dios es un don, aunque sí lo sea. Porque el don, de hecho, el Señor es un regalo para nosotros. Pero no es que lo sea, es que así es. Nos hace sentir así, que no nos lo merecemos. Por eso, si tú amas al Señor, si tú lo amas, si el Señor solamente te da el hablar en lenguas, a ti no te va a importar si no haces milagros, si no haces prodigios. A ti no te va a importar. Lo único que vas a importarte es que amas al Señor. Y claro, el que ama al Señor, el Señor le da lo mejor del fruto, le da lo de lo mejor. Porque hasta eso, hermano, nosotros debemos de dar fruto y no confundamos los frutos con los dones. Y les voy a decir un misterio. Los frutos solamente son, bueno, los dones del Espíritu son la demostración
de que en la vida de ese cristiano hay frutos. Por eso, entre más dones del Espíritu tú tengas, es que es la revelación de que tienes muchos frutos o que has dado muchos frutos. Por eso, si tú no hablas en lenguas, si tú no profetizas y si tú no tienes ningún otro de los 18 dones, debes de pensar, ¿verdaderamente amo a Dios? Porque no se están reflejando ningún don. Piensa en eso, te exhorto a pensar en eso. Amados hermanos, déjeme bendecirlos y hacer una oración. Padre, en el nombre de Jesús, bendigo a todos mis hermanos, aquellos que han escuchado este mensaje, aquellos que anhelan tus dones. Te pido, papito lindo, que tu Espíritu Santo hermoso, que es Dios, que es una persona, nos ministra a cada uno los dones necesarios para este tiempo, Padre Santo, para que de esa manera edifiquemos a tu iglesia, para que de esa manera la lleguemos a llevar adelante de ti, para que tú la encuentres bonita, hermosa y te cases con ella. Nosotros los ministros, ayúdanos a hacer eso, mientras que el pueblo, bendícelo para que ellos mismos bendigan a sus hermanos y se amen, papito, para que de esa manera logremos arrebatarle las almas al enemigo a través del orden bendito que tú pones en los dones y en la administración de cada uno de nuestras vidas. Que vean los de afuera que hay un orden de nosotros. Por favor, que cuando entren a un templo, papito lindo, un lugar en donde se adora tu nombre, no vean un desorden, no vean como unos locos que están haciendo locuras, sino que se conviertan a través de la revelación que llega a sus vidas, a través de nosotros y de la administración del Espíritu Santo en nosotros. Te pido por aquellos que no te conocen y que este mensaje les ha tocado el corazón. Te pido que escribas el nombre de sus nombres en el libro de la vida del Cordero que fue inmolado por su salvación y que a través de esta enseñanza él también pueda recibir la bendición del Espíritu Santo en su vida y después ser capacitado, encontrar un buen lugar en donde le prediquen el Evangelio verdadero para que esa manera crezca en amor hacia ti. Y aquellos que se han apartado y quieren regresar, tráelos, papito. Aquellos que han utilizado sus dones para lo malo, tráelos de regreso si se arrepienten. Por favor, bendícelos en el nombre de Jesús. Gracias, papito lindo. Te damos la gloria y la honra, papito. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Gracias. Amén, amén y amén. El tiempo se me excedió, hermanos, pero después seguiremos profundizando sobre estos benditos dones. Bendiciones.